Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margán y estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPAP, están aquí abajito, CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis en Facebook. Y también tengo otra que es de Imagiland. Esa está más destinada a papás, tips, juegos, ideas para papás con bebés, hijos y la comunicación entre la familia. Y bueno, este es Creativarte y bueno, acuérdate que ya tengo mi YouTube, ¿no? Y que es Creativarte-bajo. Si entras a Creativarte guión bajo y si buscas, vas a empezar a encontrar muchos Creativarte. Esos eran mis programas de radio en una plataforma que tuve tiempo después de me tuve que cambiar de una radio que estuve como 5 años. Y antes de la pandemia estuve muy poquito tiempo en otra radio, que es ahí donde vas a encontrar, porque cuando yo estaba en la radio, en la cabina, yo tengo podcast, ¿no? Tengo como 238 podcasts de 5 años, ¿no? De diferentes temas, entre artistas, mesas redondas que hacía con artistas, ¿no? Y con colegas y diversos temas. Entonces, por si quieres, aquí en CEPAP ya puse el link. Y bueno, te voy a agradecer para que así como me seguías en mis podcasts, me empieces a seguir aquí en YouTube y te lo vamos a agradecer, pues todas las personas que hoy forman parte de pues de esta comunidad, ¿no? Que ya va creciendo, gracias a Dios, ¿no? Gracias a esta nueva forma que tenemos de podernos conectar, porque hace unos días yo les comentaba que sí, cuando estaba yo en la radio, llegué a invitar de Argentina a una chava que trabaja con músicos, ¿no? Pero se les hizo muy difícil a la chava, se le hizo como muy difícil, y porque era como, todavía como muy novedoso eso hace 5 años, hace 6. Entonces, pues dejé de hacerlo y ahora pues ya lo volví a retomar y pues a través del YouTube, maravilloso, ¿no? Entonces, porque antes era por medio del WhatsApp, entonces era muy complicado, ¿no? Entonces era más fácil con mis colegas de aquí, del país. Y bueno, pues hoy tengo de nueva cuenta conmigo a la licenciada en psicología de la Universidad del Salvador, a María Pía Iseli, ¿no? Ella es de Argentina y me encanta porque pone en su currículum que es casada y tiene 6 hijos. Me encanta, ¿no? Entonces, es psicodramista de psicodrama psicoanalítico grupal de Eduardo Pavlovsky, de la Fundación CIAP, especialista en clínica psicoanalítica de niños desde 1998. Mira, comenzamos más o menos yo también. Yo comencé en ese año, en el 98. Y bueno, volví a retomar mi profesión en ese año. Y adultos y coordinación y terapia de grupo, concurrente invitada de APA, maestra en psicoanálisis de la USAL APA, doctorada en psicología de la USAL APA, lo disruptivo, consultorio privado del 93 a la fecha. No, entonces ella fue antes, porque yo en esos años me dediqué estaba yo recién nacido mis hijos, y del 82 al 86 trabajé en empresas en el área de recursos humanos. Ya ves que antes, pues así, por ahí empezábamos. Bueno, yo por ahí empecé, ¿no? En el área de relación de reclutamiento y selección de personal, me acuerdo.
Y bueno, desde el 93 a la fecha atiende a niños, adolescentes y adultos con 28 años de atención continua en clínica privada de pacientes. Del 2012 a la fecha ha sido coordinadora del Centro HOP, Centro Psicoanalítico en la atención de niños y adultos, admisora y supervisora en Adrogué, Buenos Aires. En 1993 recibe un premio Emilio Rodríguez otorgado por la Fundación CIAP al trabajo más allá del principio del placer, la muerte o el temor a la vida. Disertaciones en diferentes congresos internacionales. De 2014 a la fecha ha tenido disertación en simposios, en jornada de niños y adolescentes, en jornadas por el APA, todos ellos, también por el APSA, en CAP Argentina y CAP Córdoba, con diferentes trabajos sobre la clínica del niño de hoy. Ay, se me fue. Ay, Dios. No, ay, se me perdió. No te preocupes. Bueno. Igual, es más que suficiente. Es que es suficiente, sí, porque está muy largo. Tranquila, está todo bien. Sí, está muy largo. Bueno, ok, llegamos a lo más importante. Y bueno, pues ya la oyeron, ya la vieron. Ella es María Pi Iseli, que es bien linda. Ya accedió a formar parte de este proyecto de Creativarte. Y bueno, pues yo feliz de la vida, ¿no? Que gente desde Argentina, que se han unido conmigo, también gente que ha confiado en mí, también de Chile, también de España y de Italia. O sea que, y de aquí de la ciudad, del país, pues yo muy agradecida y bueno, pues muy contenta. Y hoy precisamente bueno, más bien va a hablar, ella va a hablar, yo voy a conversar. El tema que ella hoy nos va a tratar es sobre la anorexia, una respuesta al ideal o una pregunta para el ser. Muy interesante. Pues, bienvenida, Pía. Todo tuyo. Adelante. Gracias, Odette. En principio te agradezco. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí. Te agradezco la invitación. Cuando me dijiste que te vas a hablar, yo sabés que siempre estoy con el psicoanálisis arropando el desamparo, en especial en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Es mi modo de trabajar también. Y cuando me convocaste me dijiste, me gustó tu trabajo de la anorexia, dije, bueno, qué interesante, es un trabajo que yo escribí hace mucho tiempo en realidad, hace bastante, pero ahora es un tema muy recurrente en las consultas. La anorexia, los trastornos de la alimentación se han agudizado con la pandemia. Y no es casual, porque yo lo incluyo en otro de los trastornos que tienen que ver con el desamparo generalizado. Y en tiempos de incertidumbre y desamparo como los que estamos viviendo hoy en día, se resignifican situaciones de desamparo primitivas, ¿sí? Que vamos a ir conversando, cómo la anorexia tiene tanto que ver con el vínculo temprano, ¿sí? Entre la madre y el bebé. No es solo una moda, algo de la cultura, sino que tiene que ver mucho con el vínculo temprano. Entonces, si hubo un desamparo primitivo en los primeros añitos de vida, en este momento se agudiza el desamparo y resignifica aquel desamparo primitivo. Entonces ahí la función del analista va a ser diferente, de arropar, de contener, de sostener, de poner palabras, ¿sí? De libidinizar, ¿sí? A estas pequeñas niñas o mujeres anoréxicas u hombres también. En los últimos años aparecieron muchos hombres con anorexia jóvenes, ¿no? 16, 17 años, muy atrás de la
estética, de la imagen, pero también con cuestiones que tienen que ver con el vínculo, ¿sí? Así que bueno, me pareció muy interesante. Y la pregunta que se me vino a mí fue la anorexia. ¿Una respuesta al ideal cultural, a lo que marcan las modas? ¿O una pregunta por el ser? Por el ser, más cercana a Hamlet que a Edipo. Más cercana al ser que al tener. Ahí es donde yo ubico la anorexia. En una estructura narcisista, precaria, no desde un narcisismo grandilocuente y omnipotente, sino de un narcisismo que tiene que ver con las carencias, con las fallas tempranas, con la vulnerabilidad, con el desamparo o con el desvalimiento. ¿Sí? Así es, así es. Así que bueno, te preparé un PowerPoint y te voy a explicar por qué. Porque yo empiezo esta charla con un chiste de Caloi, pero después me acordé que vos sos de México y que el chiste de Caloi es muy clásico de Argentina. No sé si vos conociste a Clemente. ¿Quién era Clemente? No. Te lo voy a mostrar ahora en un dibujito. Clemente era un clásico de acá de la Argentina, un dibujito que había hecho Caloi en la época del Mundial del 78, en otra época, y siempre la novia de Clemente era la mulatona, que era una mulatona que tenía muchas curvas. Entonces, bueno, como empiezo con un chiste de Caloi en la charla que armé, te voy a mostrar un dibujito también de él, ¿sí? Bueno, Okay. ¿querés hacerme alguna pregunta o comparto pantalla? Yo creo que me voy a mover porque te trabaste tantito. Entonces, para que no se nos trabe y no tengamos problemas, Okay. querido público, me voy a detener. Vamos a hacer una pequeña Corte, pausa. dale, Sí, ajá, pues voy a detener la grabación, ¿va? dale. Bueno, pues muchísimas gracias, Pía, por esta pausa. Y bueno, como verán, ya cambié de escenario. Bueno, pues adelante, Pía. Bueno, ¿querés que comparta pantalla ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Uh-huh. Ok, vamos a comenzar. Bien. Bueno, ok. Entonces, la anorexia, la respuesta a un ideal o una pregunta por el ser, como te contaba hace un ratito. ¿Sí? Y esto es lo que nos vamos a cuestionar con la anorexia. Bien. Acá te contaba que quisiera comenzar con un chiste de Caloi, ese hombre que está ahí abajo, es Caloi, que para nosotros los argentinos es una persona muy querida, que nos acompañó mucho tiempo con sus dibujitos de Clemente, ¿sí? Que es ese muñequito que está ahí, que nos acompañó en los mundiales del 78 y en muchas épocas. Y ahí dice, Clemente dice, el mundo está definitivamente loco, dice Clemente. Mi mulatona, mi pobre mulatona, ahora hecha una flaquita, una inocente víctima de las deformaciones de la era moderna. Despojada de sus mejores atributos por la evolución de los tiempos que se viven. Se han trastocado todos los valores. Ahora las mujeres, en vez de comprar los libros de Doña Petrona, compran los del doctor Cornillot. Esto es lo que dice Clemente. Su latona era su novia, ¿sí? Siempre tan pechugona. Y los libros de Doña Petrona eran los libros que les daban a las mujeres que recién se casaban para que les cocinen rico a sus maridos, ¿sí? Acá en la Argentina. En los últimos años, los libros de Cornillot, que es un médico, nutricionista excelente de acá de Argentina, pero que bueno, que van más a las dietas que a las comidas ricas, ¿sí? Ok. Bien.
¿Pasamos? Ok. Ahora, bueno, antes de empezar con espera, voy a ir atrás, al anterior. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que nos dice Clemente con todo esto? Quizá menciona muchas de las cuestiones que nos preguntamos sobre la anorexia y la bulimia. ¿Es una moda? ¿Influye la cultura en estos trastornos? ¿Son los medios de comunicación los que incitan a caer en ellos? ¿Es culpa de los talles pequeños que se ofrecen en los negocios? ¿Es el ideal de belleza actual? ¿El ideal de mujer ultra delgada? Ahora yo me pregunto, ¿a los hombres no les gustan las mujeres gordas? ¿Tiene que ver con la belleza? Y si es así, ¿qué es la belleza? El artista plástico argentino Pérez Celis dice así: la belleza no es un concepto, no es solo la forma, sino lo que emana y fluye desde el centro de la forma. Es armonía, inteligencia, profundidad y misterio. Es lo que cambia, transforma y vivifica. Las mujeres, como las flores, son los seres más bellos del universo, y cada flor tiene su propia belleza y nos cautiva con su encanto especial. Sin embargo, las flores no se rigen por cánones, son lo que son, y siendo lo que son, nos dan la alegría de sentir su belleza. Ahora bien, yo me pregunto, ¿la belleza tiene que ver con la mirada? Por ejemplo, aquí, desde la mirada del artista, su concepto de belleza, y qué es lo que él ve, o bien le seduce de la mujer. Yo me pregunto, cuando Clemente ve a la mulatona, ¿qué es lo que ve? Y cuando la mulatona ve que Clemente la mira, ¿qué es lo que piensa? La mulatona despierta en Clemente el deseo, la añoranza por un cuerpo sexuado, la añoranza por un cuerpo con formas, con panza. Sin embargo, la flaquita, víctima de la era moderna, no despierta el deseo, no despierta la sexualidad. Esta añoranza por un cuerpo con formas, con panza, una panza como almohada, como descanso mullido y suave, la panza que no se avergüenza de ser panza porque tiene que ver con el ser mujer, con la reproducción, con la sexualidad, con el ser madre. ¿Quizá añoranza de madre? ¿Cuál es la mirada que espera la anorexia? ¿Cuál es el ideal de perfección que quiere cubrir o encubrir? ¿Ante la mirada de quién responde con este ideal? Pero bien, vayamos por partes. ¿Qué es la bulimia y la anorexia nerviosa? La bulimia y la anorexia son enfermedades antiguas. Sin embargo, antes se desconocían, por lo que las personas afectadas eran consideradas santas o brujas, como Santa Catalina de Siena, que murió a causa del ayuno en el siglo XIV. Durante la Edad Media se sabe que muchas jóvenes con convicciones religiosas se sometían a ayunos prolongados. Los egipcios consideraban que la comida era una de las causas de enfermar y por ello se purgaban una vez al mes, como en la bulimia. Entre los romanos eran célebres los vomitorios, donde se purgaban después de haber participado de fiestas y comilonas. Actualmente los valores sociales que propugnan el culto al cuerpo y vinculan el éxito a la delgadez han colaborado para que estos trastornos hayan dejado de ser casos aislados para tomar dimensiones casi epidémicas. Se considera que la cultura del narcisismo es una de las causas, una cultura que para tapar lo siniestro se encubre en la imagen etérea y vacía en ser. Tanto la anorexia como la bulimia son como otras patologías actuales que predominan en los adolescentes, como las adicciones, las depresiones,
los intentos de suicidio, nos remiten directamente a una falta en ser, a una falta de identidad. Y por eso podríamos pensar que se guían por cánones externos. Desmentido lo siniestro, la aparente mansedumbre de la realidad nos tienta, al igual que Narciso, como el lugar concreto del objeto imposible. El lugar concreto del objeto imposible es el lugar del ideal, es un yo ideal completo, cerrado. Si somos el ideal, somos la perfección, y si somos la perfección, ya no tenemos deseos, no tenemos que desear. Desmentida la castración, retornan a aquel lugar infantil donde cubrían los ideales narcisistas de los padres, pero desde allí se hacen esclavos de los ideales de sus padres. Solo a partir de poder correrse de ese ideal de perfección, tolerando la falta, o sea, el que seamos incompletos, es que podrán entrar en el circuito del deseo y así de la vida, saliendo de la pulsión de muerte a la pulsión de vida. Sin embargo, que yo en aquel momento lo escribía desde este lugar, hoy agrego que solo con el auxilio ajeno, ¿sí? Porque el paciente que está dentro del narcisismo no registra, ¿sí?, que está en ese estado tan retraído, en tanta retracción. Necesita la ayuda externa. ¿Mm? Sí. Bien. Pasemos un poquito a la sintomatología de la anorexia y la bulimia. La anorexia nerviosa se caracteriza por un miedo aterrador a la gordura. El problema principal y aparente, así puedo leer, es el del control del peso y el logro del dominio sobre el cuerpo. Pero este problema encubre otro subyacente, que significa la búsqueda de capacidad de control en general, de un sentido de identidad personal, de competencia y eficacia. Esto dice Marta Beckey en Los trastornos psicosomáticos de la temprana infancia, que es un libro excelente de Marta Beckey. ¿Y qué nos está diciendo? Que hay un control omnipotente del objeto, propio del narcisismo primario, ¿sí? Por eso yo pongo ahí a la anorexia y la bulimia en el narcisismo. Negarse a comer significa sublevarse frente al sometimiento. Sienten que son títeres en manos de otros que no hacen nada por su propio deseo. Tienen miedo a engordar, en tanto les significa perder el control. Presentan una preocupación obsesiva por la comida. Sienten sensación de plenitud después de haber ingerido solo unos bocados. Muchas anoréxicas se provocan vómitos aún sin sufrir episodios de bulimia por el miedo a engordar. También pueden recurrir a purgantes o diuréticos. La hiperactividad es otra de las características propias de la anorexia, así como también la falta de reconocimiento de los impulsos y deseos sexuales. ¿Sí? Bien. Otra consecuencia, que esto es muy importante, que es la anulación de las señales internas, es la distorsión de la imagen corporal, que se estructura en base a estímulos internos y respuestas externas. Por la falta de equilibrio entre unos y otros, la autoimagen se deforma y ya no refleja la realidad. Esto es muy importante, que a veces no se tiene en cuenta, pero si nosotros tomamos el estadio del espejo, ¿sí?, tanto desde Lacan como de Winnicott, la distorsión de la imagen corporal también va a tener que ver con esa mirada materna, con cómo esa madre miró y libidinizó a esa niña. O al mismo tiempo, ¿qué es lo que la niña veía cuando la madre se miraba en el espejo? ¿Qué palabras decía? Por eso me gusta articularlo con el psicoanálisis, porque una cosa es ver la anorexia desde estos indicadores sintomatológicos, y otra cosa es también verlo con una mirada psicoanalítica más profunda, ¿sí?
Bien. Bueno, acá dice alguna cosita más de la anorexia y la bulimia que por lo general encubren la debilidad del yo, que necesitan autoafirmarse y no toleran sugerencias, que tampoco saben qué desean, que buscan y rechazan al mismo tiempo apoyo y consejo, con la típica ambivalencia de adolescente. Están orgullosas de una flacura que delata su fragilidad y despierta compasión en los otros. Si este proceso no se detiene a tiempo y con la ayuda terapéutica adecuada, pueden llegar a autoaniquilarse, ¿sí? A partir de aquí yo me pregunto, ¿cuál es el ideal de perfección que quiere cubrir o encubrir la anorexia? Ante la mirada de quién responden con este ideal. ¿La anorexia entonces es una respuesta al ideal o es una pregunta por el ser? Buscando esa respuesta, las jovencitas se indigestan con imágenes que pretenden mostrarles lo que no son y lo que deben ser. El modelo que las represente a todas. Entonces dejarán de comer, se desvivirán para ser ella. En ellas el cuerpo será símbolo, sex symbol. Al mismo tiempo callarán y el síntoma hablará por ellas. Les dirá descarnadamente, si alguien las quiere oír, que ser mujer no es ser tal o cual modelo canónico, tal estereotipo. Tendrán entonces que aprender a soportar el enigma que representan, no solo para los hombres, sino también para ellas mismas. Podrán prescindir de respuestas que les den identidades falsas o de órdenes autoritarias que pretendan curarlas, forzándolas a comer o controlando su peso como si fueran niñitas autómatas o en desvalimiento. Esto también es por el tema de Aluba y un montón de instituciones que las fuerzan a comer y no creo que las ayuden en ese aspecto, ¿sí? Hay que ir un poquito más a lo profundo. Podrán vivir en el mundo de los que comen provistas de algunos símbolos que les permitan enfrentarse a todos aquellos y aquellas que les digan, tú eres este modelo, santa, bruja, histérica, anoréxica. Pero deberán estar advertidas que no todos las escucharán ni satisfarán su hambre de símbolos. Y con el tiempo, despacio, podrán responder, no soy ella, soy solamente una mujer, ni más ni menos que eso. Ahora bien, vamos a pasar un poquito más. ¿Cuál es el lugar del psicoanálisis en la anorexia nerviosa? Yo me pregunto, ¿y si él dejara de mirarte? ¿Y si él dejara de escucharte? ¿Qué está pasando con la mirada materna? Con esa mirada que construye, que unifica, que pone palabras y que provee de significado a tantos significantes, que pone orden al caos, o bien retomando el proyecto de psicología para neurólogos, cualifica cual sistema omega esa cantidad libre del sistema phi o psi que hace al afecto. Ese auxilio ajeno, dirá Freud, en el proyecto de psicología, que permitirá el pasaje del narcisismo primario al narcisismo secundario. Y quise poner esta imagen de esta madre con esa niña adentro, mostrando el desvalimiento y el desamparo y la soledad que viven muchas veces las niñas o niños con trastornos de la alimentación. ¿Mm? Bien. Ahora bien, ¿es esta la realidad a la que nos enfrentamos hoy? ¿Una realidad más cercana a Hamlet que a Edipo? Y de ser así, ¿cuál será la función del analista frente a este desamparo y estas estructuras narcisistas? Desde aquí, el psicoanálisis se enfrenta con una pregunta por el ser, más cercano a Hamlet que a Edipo, y desde allí nos lleva a revisar la técnica. Y nos dice McDougall, ¿no es posible que Narciso, niño flor, frágil, que acecha su propia imagen,
Busca en el estanque un objeto perdido, que no es el mismo sino el reconocimiento de sí ante los ojos del otro. Ese reconocimiento de sí como ser separado y único lo busca ávidamente en las pupilas maternas. Reflejo destinado no solamente a enviarle su imagen especular, sino también todo lo que él representa para su madre. Así, se reconocerá como sujeto con un sitio y un valor propio, a través de los ojos del otro que le mira y que le hable. Si la mirada de la madre está vuelta hacia un dolor que excluye al hijo, entonces es una mirada que no refleja nada. O si la madre busca en su hijo su propio reflejo y una confirmación de su propia identidad, y si esta imagen de sí captada por el niño es frágil y vidiza, dará lugar a un sentimiento igualmente de fragilidad y huidizo de la integridad narcisista y de la autoestima. Bien. Entonces, el analista en el papel de eco no servirá de mucho. Para eso tendrá que callar cuando tenga deseos de hablar y tendrá que hablar cuando tenga deseos de callar. Dice McDougall, si alguna vez el paciente nos permite entrar en su fortaleza, si nos tiene suficiente confianza para que revelemos en él las fuerzas de la vida y de la muerte, selladas conjuntamente de manera precaria, si finalmente podemos reconocer la violencia de esas mismas fuerzas en nosotros mismos, entonces hay grandes posibilidades para que ambos salgamos enriquecidos de esa aventura analítica realizada en común. El paciente con su nueva dimensión de sí mismo y el analista con el descubrimiento de que los que esperan mucho de él son a menudo quienes más le enseñan. ¿Por qué te quise traer este fragmento de McDougall? Porque los trastornos de la alimentación son pacientes muy difíciles. Generan una contratransferencia muy difícil de sostener desde el lugar del análisis. Por lo general muchos terminan en aluba o en centros de anorexia. A mí son temas que me gusta trabajar, ¿sí? Pero se necesita mucho del holding, del handling y de la presencia de objeto, como dice Winnicott, de arropar en este desamparo. Y yo ahora te voy a leer un fragmento de un testimonio que me escribió una paciente, que bueno, el fragmento es lindo, pero fueron muchos años de transitar, mucho dolor, mucho sostén, mucha espera, también temor. El analista cuando el paciente no viene a la consulta, cuando no sabes qué le pasó, cuando se enoja con vos. La paciente iba y venía, había idas y vueltas, pero yo siempre estaba ahí, ¿sí? Tratando de sostener. Así que, bueno, este es el final, pero te voy a leer un fragmento, ¿sí?, de un testimonio que me dejó una paciente, que yo digo, mira, fue en el año 2013, cuando empezó la terapia. Ella me deja, un día viene a mi consultorio y le deja a mi secretaria una carta con un testimonio escrito por ella, ¿sí?, sin pedírselo yo. Bueno, te lo voy a leer. A mi querida terapeuta, ya pasaron 4 años desde esa vez en el 2013 que tuve mi primera sesión con vos. Yo rendida y negada a seguir luchando, después de haber pasado por 2 psicólogas que creo que su ayuda fue nula, te conocí a vos. La tercera es la vencida, dicen. Y así fue. Durante estos 4 años pasaron muchas cosas, muchas idas y vueltas, muchos enojos y miedos, pero al final siempre estabas dispuesta a ayudar, dispuesta a salvarme. Pienso en lo que era antes y miro lo que soy hoy y me siento orgullosa del cambio. Allá por el 2013 no era más que una nena de 15 años, perdida, frágil, muerta de hambre, pidiendo a gritos que me quieran, que la abracen. Varias veces sentí la muerte tan de cerca, y las veces que habré deseado antes de irme a dormir no despertarme al otro día, estaba muerta en vida. Y cuando estaba a punto de caer el vacío, alguien me agarró de la mano.
y me ayudó a buscar motivos para quedarme. Esa fuiste vos. Si hablamos de hoy, me enorgullece verme grande. Me siento tan bien, fuerte, segura, decidida, con ganas de mirarme al espejo y de verme. Y me gusto, me siento linda, activa, con energía. Tengo muchas ganas de vivir, tengo muchos sueños por cumplir. Hoy amo la comida, tengo ganas de probar todo lo que me restringía antes. Tengo ganas de reírme a carcajadas, de todo, hasta de mí misma. Tengo ganas de abrazar, de besar, de querer mucho y bien, de confiar. Tengo miedos también, claro, mis inseguridades. Me voy conociendo. Y tengo mis puntos débiles todavía. Pero eso no me reprime, no me da vergüenza. A pesar de eso, tomo aire e impulso y voy. Antes lo único que miraba era mi propio ombligo, egoísta y superficial como nadie. Hoy mi postal cambió. Hoy observo mucho mi entorno, me preocupo por el otro, un montón. Aunque algo no me guste o no me sienta cómoda, puedo decir que no. Y cuando quiero algo, lo digo y voy a buscarlo con mis propios medios. Salí de mi burbuja y ahora exploro el mundo. No pierdo la esperanza de que todavía queden personas con códigos, con pasiones, con ganas de querer mucho, con ganas de trabajar y estudiar, gente como vos, como yo. Y no pierdo la fe en la vida y que la vida va a poner ese lujo de personas en mi camino. Aprendí a aceptar a mi mamá tal cual es. Entendí que no la puedo cambiar y así no solo recuperé mi relación con ella, sino también conmigo misma. Aprendí a valorar lo que tengo y a entender que si no lo tengo, nadie me lo va a regalar. Tengo que ir a buscarlo. Aprendí a no perder más tiempo, a dejar de mendigar amor y amistad. Aprendí a soltar lo que me lastima y a ser menos obsesiva con las cosas. Sé que todavía hay muchas chicas por ahí contando calorías, llenando sus vacíos y carencias con más vacíos. Si tan solo pudiera ayudarlas, hacerlas entender que la vida es tan linda, que hay dolores de panza más lindos que los que genera el hambre y los vómitos, como el que genera el reírse fuerte. Hacerles entender que tienen motivo para estar acá en el mundo, que la comida no lastima, que la vida a veces puede no ser lo que queremos, pero no hay que perder la esperanza. Gracias, esto también es logro tuyo. No solo, esto, bueno, no sé si sos una gran profesional, sino que también sos muy humana y sensible. Eso fue lo que hizo que con vos funcionara y no con las otras. Para los que dicen que la bulimia y la anorexia no son curables, este testimonio demuestra lo contrario. Yo, dice mi paciente, gané la batalla. Lo logramos. Hoy sí puedo decir que me siento del todo recuperada. No solo volví a ser lo que era antes de enfermarme, sino alguien mejor. Me siento alguien más grande y con más paz. Crecí. Este es el testimonio de mi paciente. Maravilla. Muy fuerte. Y desde allí, digo yo, el psicoanálisis nos enfrenta con una pregunta por el ser, más cercano a Hamlet que a Edipo. Y desde aquí nos lleva a revisar la técnica. Si estos pacientes no han podido ser mirados por estas madres, por X motivo, porque estas madres no pudieron, porque estas madres estuvieron traumatizadas, porque estas madres también tuvieron madres que no las pudieron mirar o libidinizar adecuadamente, yo me pregunto, ¿cuál será la función del analista? Un analista con una mirada empática que pueda codificar y decodificar el discurso del paciente en desamparo, jugando a través de la transferencia y la contratransferencia, la presencia-ausencia materna, regresando a aquellas etapas del desarrollo que no fueron desarrolladas sanamente. Y desde allí, transitar lentamente de Narciso a Edipo y de allí a la entrada en la cultura. Bueno, nada más. Qué interesante, qué bonito.
qué bonito, porque ahorita que compartías todo esto, ¿no? Me llevaste a recordar que hace muchos años, en el 2006, cuando yo trabajaba en una, con una colega que se dedicaba ella mucho a los trastornos de la alimentación, ella era especialista en eso, no era psicoanalista, era, creo que era un poco de todo ella, ¿no? Eso fue en el 2006. No, en el 2007 yo llegué ahí en ese edificio, ella era una mujer judía, Mira. ¿no? Que se dedicaba a eso. Entonces, cuando yo llegué, aquí en México había un programa muy famoso por un cuate que se llama Adal Ramones, que el programa se llamaba Otro Rollo, ¿no? Entonces era muy visto, muy, muy visto. No sé si lo veían allá en Argentina, no tengo ni idea, ¿no? No. Pero bueno, él era muy conocido acá y este muchacho había sido paciente de ella, de esta mujer. Entonces la invitó a hablar a su programa que salía en televisión abierta y bueno, pues yo tenía que 6 meses de haber llegado ahí a este lugar que se llamaba Delet y pues fue, hizo su programa y todo. Y un día, pues yo tenía muy poquito tiempo de estar ahí y tenía muy poquitos pacientes porque como me cambié de dirección, pues con los cambios los pacientes luego no accedían, ¿no? Es muy complicado. Entonces, pues yo me acuerdo que había llamado por teléfono y me dice la secretaria, dice la doctora Perla que si puede venir a ayudarla porque con el programa se vinieron miles de mujeres con problemas de anorexia y bulimia, ¿no? Eh, yo ya había tenido algún contacto por ahí, pero muy leve con respecto a estas pacientes, ¿no? Eh, de hecho, tiempo atrás, en el 96, hice un diplomado sobre adicciones, ¿no? Entonces, pues dentro de las adicciones entró el tema de la anorexia y la bulimia, desde el punto de vista de las adicciones, ¿no? Entonces, ahorita que hablabas de Joyce McDougall, pues me acordé de su libro de Teatros del Cuerpo, ¿no? Del que ella escribió, Claro, tal cual. Ujú. ¿no? Y empecé a ser invitada a dar conferencias en secundarias para hablar sobre los trastornos de la alimentación. Ujú. Te estoy hablando igual de 98, 99, 2000, 2001. Pero cuando empecé a trabajar con Perla, que se llama esta mujer judía, Sí. mucho, mucho mayor que yo, de y empiezo a ver a tanta jovencita con tantos Mm, problemas de anorexia, que ahorita todo lo que tú compartiste, tal cual, ¿no? mm, O sea, es, eh, esto que dijiste me encantó porque les cuesta mucho trabajo a los psicoanalistas o a las psicoanalistas o a los psicoterapeutas que se dedican al trastorno de la alimentación. ujú. Aquí hay una chava que alguna vez la invité a mi programa también y que cuando estaba yo en la cabina y que Mm, tiene aquí una clínica ella mira. y pues es muy conocida y se maneja pero así el trastorno, ¿no? Mm, Ella dice que es psicoanalista, pero
digo, no, me reservo el nombre, ¿no? Pero no estaba muy de acuerdo con esto que tú acabas de decir y con lo que yo coincido. Tiene que ver con la mirada materna, totalmente, Total. totalmente, ¿no? O sea, si no hay un reflejo de la mirada materna, y lo sabemos muy bien tú y yo y muchos de los que nos identificamos con la teoría de Winnicott, ¿no? O sea, si no hay esa mirada, ese holding, ese handling, ese sostén, ese reverí, ¿no? Total. ¿No? No hay una no hay una internalización de uno, ¿no? No hay una identificación con uno mismo, sino quedo identificado con mi madre, no conmigo, ¿no? ¿No? O sea, ahí, como tú lo acabas de decir. Claro, esto es lo que yo decía, esta falta en ser que hace que busquen identificaciones externas. Por eso, desmentido lo siniestro, la aparente mansedumbre nos tienta. ¿Qué nos tienta? La imagen externa, pero porque no hay una convicción interna, no han logrado la capacidad de estar solo, como dice Winnicott, ¿sí? La capacidad de estar solo en presencia del otro. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de la anorexia? No, porque la capacidad de estar solo se logra con la construcción del psiquismo sano, el narcisismo sano, que es esa madre que libidiniza, que provee de significantes a tantos significados, ¿sí? Que da símbolos, pero símbolos que tienen que ver con la construcción del self. Acá tenemos falso self, ¿sí? Un pseudo self, claro, que ha sido obturado por efecto de lo traumático. Entonces quedan en un lugar infantil, prepúberes, ¿sí? Pequeñitas, por eso esta imagen que yo pongo de la niña acurrucada, ¿sí? En búsqueda inconsciente, o no, de una mirada materna. Hay muchos que hablan de la anorexia también con el tema de la ley. Por supuesto que también la función paterna. Por lo general también encontrás ausencia paterna en la anorexia y la bulimia, también encontrás ausencia paterna en las adicciones, ¿sí? Pero eso no significa que primero no tengamos que ir a la mirada materna y después vamos a ir a la función paterna, ¿sí? Al complejo de Edipo. ¿Mm? Eso era lo que te iba a comentar, porque, por ejemplo, de algunos ejemplos que ahorita recuerdo que se me quedaron muy grabados, de aquel entonces, pues imagínate, estoy hablando del 2007, que tuvimos un grupo que manejábamos Perla y yo de papás, que de 100 papás, te lo juro, que llegaron, se hizo un grupito de 15 papás que duraron 2 años, Mira. ¿no? O sea, cómo también se van yendo, se van yendo, se van yendo, porque no cubres tú, ¿no? Las expectativas estas que acabas de decir y que son muy ciertas, del ideal de perfección. Claro, tal ¿no? cual. Porque también eso tiene que ver como que la chica, porque casi por lo regular son mujeres, aunque sí hay hombres, ya un poco más que hace muchos años, quedan, vienen de familias. Fíjate que en aquel entonces yo hacía la división entre la familia de la bulimia y la familia de la anorexia. Sí. La de la anorexia es una familia muy perfeccionista, ¿no? Total. Sí, o sea, hay una perfección total, ¿no? Y la de la bulimia hay mucha rabia, mucha agresión, mucho maltrato, hay abuso sexual, hay adicciones, o sea, desde el momento que la muchacha vomita, ya es algo asqueroso para la propia que lo vive, ¿no? Pecaminoso y culpable
porque es algo muy sucio, ¿no? Sí, Entonces, Marta Beckey dice una repulsa activa. Repulsa activa. Fíjate qué es lo que estás diciendo con palabras más puntuales, que es la repulsa activa de la niña pequeña frente a la violencia en el vínculo, en los primeros meses de vida, ya casi en la lactancia. En cambio, la anorexia es una repulsa pasiva, ¿sí? sí, Se sí, queda en un estado de no alimentación, casi cercano al marasmo, ¿sí? sí, En cambio, la bulimia es una repulsa activa, hay más odio, hay enojo. Y eso, cómo se vinculan con la alimentación, tanto la anorexia como la bulimia, de la misma manera se vinculan con la sexualidad. La anoréxica cierra la sexualidad y la bulimia es descontrol permanente, ¿sí? bien, Mucha pulsión de muerte donde a veces corren riesgos severos porque tienen relaciones más promiscuas, ¿sí? Entonces ahí uno va a tener que ir viendo cómo trabajar desde la función del analista, función materna y función paterna también, diques de contención para estos desbordes, como en las adicciones. En las adicciones, yo también trabajo con pacientes con adicciones, tenés que estar también con la función paterna y función materna. Función paterna de ley, de poner un orden del tema de qué consumieron, qué no consumieron, que dónde se gastaron la plata. Y vos vas trabajando paulatinamente también la función maternante y paternante dentro del ámbito psicoanalítico. Mira, esta paciente que yo cuento del relato, que hoy en día cada tanto viene a sesión. Hoy en día está estudiando medicina, está de novia, está muy bien con la madre y con la abuela, porque acá hay toda una generación matriarcal de mujeres perfeccionistas y exigentes, ¿sí? Abuela, madre, hija. ¿M? Pero cuando empezó la terapia, que venía de un colegio, estaba en la escuela ella, estaba con muy bajo peso, ya casi para internarla, con medicación psiquiátrica, y cómo a lo largo del tiempo y del sostén, trabajando con la madre en algunas sesiones, ¿sí? He trabajado también con la madre, con el hermano varón, también padre ausente. Y bueno, y se fue trabajando y ella nunca más tuvo que necesitar ni medicación ni una internación, ¿sí? Y hoy vos la ves y es un self auténtico, es un ser de luz divina, pero ya no ha tenido esas situaciones de tanto desvalimiento del que asistió a la consulta. Ojo, hay que bancarse también de que por ahí estaba 3 meses que desaparecía, se enojaba conmigo, desaparecía y yo bancándola tranquila, mandando un mensajito, hola, ¿cómo estás? ¿Querés un turno? Y la iba como llamando. Esto también es la flexibilidad en la técnica de Ferenczi, ¿sí? Poder ser flexible ante la necesidad de ese paciente en particular. Y ella necesitaba ese sostén mío que no le insista sí o sí, tenés que venir 2, 3 veces por... No, paciencia, exacto, cautela y empatía, ¿no? Y tacto. ¿Mm? exacto, exacto, porque como vienen de estas familias, ¿no? ¿Mm? Tan diferentes y tan similares a la vez, porque como bien lo acabas de decir, la anorexia la tramitan hacia adentro, ¿no? O sea, son, diríamos, aquí en México, no sé, allá ni en Argentina, políticamente correctas. Políticamente correctas, demasiado buenos para su propio bien, tal cual. Exacto, ¿no? O sea, no Tal me, cual. no me enojo, no grito, no empujo, todo Nada, lo hago, ¿no? O sea, todo está perfecto. bien, todo está bien. Me estoy muriendo de hambre, pero todo está bien, ¿no? Ujú. Y la otra familia es, fíjate que a mí se me quedó muy grabado una experiencia que compartió una de estas mamás, Mm, perdón, pero lo voy a decir, desquiciadas, porque mm, llegaban desquiciadas, ujú. con sus hijas, así con una
¿sabes cómo? Como con una voracidad de que Claro. nosotras las convirtiéramos en seres normales, Mm. así, ¿no? Así yo lo veía Ujú. en ese momento. Entonces, como Perla era la dueña del edificio y Mm. eran tantos papás, pues abrió un piso que estaba solo y ahí lo hicimos. No, Mm. no, no, se me quedó grabadísimo, María, que dijo la mamá, es que yo ya llegué al caso de que ya no aguanto a mi hija, de Mm. que cómo vomita, estoy harta de que vomite, pero así, ¿eh? Además, súper ¿cómo se dice? Empirifollada, ¿sí entiendes lo que es? Sí, 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 emperifollada. Sí, ¿no? Así toda arreglada y, Sí, con los adornos y la ropa. wow, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Este, guapa la señora, yo me acuerdo, y pero así, ¿eh? Hablando así con mucha arrogancia, con un volumen de voz muy fuerte, así como, Mm. entérense todos en el piso, porque era enorme, ¿no? Eh, ya, le quité la puerta al baño, Mm. estoy harta. Tengo Mm. que darme cuenta cuando mi hija va a vomitar. Mm. Ay, yo dije, no puede ser. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la intrusividad? Porque Mm. también esa es otra. Mm. Sí, sí, lo que pasa que también son madres fálicas, ¿sí? Son madres muy narcisistas, que ahí me parece muy importante, por lo menos yo trabajo con los terapeutas de Hope, de poder también mirar a estas madres con desvalimiento y con desamparo, porque si no las vemos como que son malas madres, ¿sí? Cuando en realidad vienen de un desamparo. Todos venimos de un desamparo primario, primitivo. Si yo puedo mirar a esa madre con otra mirada, hasta voy a poder trabajar con esa mamá y esa mamá va a poder cambiar su mirada con esa hija. Que ojo, hay que poner la carita nuestra, ¿no? El cuerpo. Por eso yo digo poner el cuerpo a través de la transferencia y la contratransferencia. Cuando viene una mamá y te dice, te la voy a sacar de tratamiento, y vos qué te pensás, o sea, y nos atacan al objeto, como diría Winnicott. Pero si yo puedo tomar que ese ataque es un ataque al objeto, que viene de una estructura que necesita también un holding y un sostén, ¿sí? Podemos cambiar la historia de Sí, esa familia. ¿Mm? sí, pero fíjate que en ese entonces yo todavía no me acercaba a Winnicott, ¿no? Tristemente, ¿no? Mm. Winnicott me lo encontré en el 2009, 2 años Wow, después, mira. Mm. 2 años después, ¿no? Entonces, en ese momento, pues era un acercamiento masivo de Mm. muchas mamás eh, voraces, con Mm. mucha necesidad de perfección, Mm. muy exigentes y que pues yo estaba chava, ¿no? Pues eso tiene 20 años, sí estaba chava, más o menos, ¿no? Entonces, Mm. Perla ya era un poquito más mayor que yo y supo dominar ahí la situación con esta señora, ¿no? Y, y de ahí sí se quedaron conmigo una que otra, y hay una que a la fecha me sigue mandando mensajes igual que tú, ¿no? Ella tenía anorexia y bulimia, y luego fíjate que eh, eh, tiempo después me volvió a buscar Mm. porque se había relacionado con un muchacho bulímico, Mira. Mm. ¿no? Ella ya no tenía la bulimia.
y se relacionó con un muchacho bulímico y estaban estudiando en Nueva York, ¿no? Y y me llamó mucho la atención que ella, habiéndose recuperado del trastorno alimenticio, se haya relacionado con un muchacho bulímico, ¿no? Entonces, en alguna ocasión me platicó, finalmente lo dejó, qué Sí. bueno, ¿no? Ujú. Porque pudimos trabajar cada por individual, ¿no? Y ella, pues sí, me dijo que, me acuerdo que me decía que ah, creía que ella podía ayudarlo, ¿no? Claro. ¿No? Ujú. Esa es la típica situación del recuperado de la adicción. Si lo veo desde la adicción, ¿no? Ujú. ¿No? Eh, Claro, como este mensaje que esta paciente termina diciendo en la carta, ayudar a otros, ¿no? ¿Cómo ayudar a otros? Cuando en realidad te voy a decir que ahora, hoy en día, ella hace su vida, estudia, nada, pero no está pendiente de ayudar a otros con la anorexia y con la bulimia, ¿sí? Y eso también me parece sano, porque es como que ella recuperó el devenir del ser, diría Winnicott, ¿sí? Cuando ese devenir del ser está como congelado en un tiempo del desarrollo. Ella ya recuperó el devenir del ser y vive, como decía ahí, vive, estudia, tiene sus amigas, su familia, el chico que le gusta, tiene proyectos, ¿no? Eso digo, qué lindo poder pensar en eso con todos los pacientes, que recuperan el devenir del ser, como dice William. y no quiero dejar de pasar algo muy importante que también dijiste, ¿no? La función paterna. Que, que yo también en la experiencia que tuve en ese momento fue ver a los padres ausentes, madres muy presentes, como dices tú, castrantes, ¿no? Total. Y que narcisistas que se apoderan de toda la relación hogareña o del hogar, o, ¿no? Así como lo hago. Y Claro, y el padre queda excluido porque él es muy cómodo, porque yo llegué a ver a papás, ¿no? Entonces eran papás con una postura muy cómoda, ¿no? Pero a la vez con una posición muy egocéntrica también, digo, obvio, ¿verdad? Tienen que ser egocéntricos y arrogantes. Y con esta postura de, eh, como de buenos, yo soy mm, bueno, ¿no? Yo soy bueno, yo me mm, ocupo de ella, yo, yo estoy preocupado porque coma, pero mm. no se siente la presencia paterna, no se siente la ley del padre, ¿no? Sí, dime. Claro, la ley del padre que ponga un corte a la simbiosis materna, digo yo, porque la simbiosis materna deja al niño en un desamparo pulsional y simbiótico, ¿sí? Queda encapsulado, ¿sí? En esa simbiosis. Entonces ahí el analista también viene a ocupar con el encuadre la ley. Empieza a entrar una triangulación: madre, niña, mujercita, terapeuta. Ese terapeuta ahí es la terceridad, que diría Green, ¿sí? Que sería la función de corte. ¿Sí? Porque claro que están encapsuladas, son niños objetos de la madre, ¿sí? No por mala voluntad de la madre le sale por su estructura. ¿Mm? Esto que dices, ¿no? Es bien importante, o sea, ayudar al que nos escucha, ¿no? Que si se identifican y escuchan las mamás esto, es que también hoy, hoy las podemos comprender, ¿no? Como tú dices, ¿no? Claro,
totalmente. sea, que si tienen una hija, un hijo con estos padecimientos es porque, pues porque ellas están teniendo padecimientos importantes que necesitan ser elaborados, ¿no? Ujú. Que vienen con víctimas también, quizás de rechazo, de abandono, de maltrato, de no ser vistas, de desamparo, ¿no? De esa palabra que tanto Ujú. te gusta y que tanto arropa, ¿no? A la palabra, ¿no? Que sientan que lo que nosotras hablamos es una manera más de abrir el corazón de Totalmente. ellas, ¿no? Ujú. De ellas para que puedan tener una relación, tú lo dijiste, del corazón, ¿no? De abrir, de, del holding, que es el abrazo, ¿no? De abrir los brazos y recibir y abrazarse a sí mismas, ¿no? Como madres no perfectas, porque tienen que reconocer y darse cuenta que si su hija es anoréxica es porque le exigieron demasiado a ella como madre y le exigen demasiado a la hija, ¿no? Claro, hay una autoexigencia de perfección que viene de la madre también, claro. Pero también la ruptura en el vínculo temprano madre-hijo, esto también lo dice McDougall, muchas veces es por problemáticas de la madre o por problemáticas del entorno. Por eso me parece tan importante hoy, con el tema de la pandemia, cuando la madre está mirando para otro lado y no puede mirar a su niño, ¿sí? Entonces, también ahí se pierde la mirada materna. Por eso hoy también se agudizan estos trastornos donde los chicos están muy encerrados en su cuarto, están muy aislados, están siendo no mirados porque los adultos estamos preocupados por otras cuestiones, ¿sí? Y por otro lado, si no, puede ser una madre que tuvo toda una problemática con su propia madre, ¿sí? Donde fue autoexigida, porque si nosotros pensamos que el narcisismo puede ser un mecanismo de defensa, de envoltura del self, que se retrae para no sufrir, ¿sí? Así es. Entonces también esta madre tuvo algún sufrimiento del cual vamos a indagar en alguna entrevista a padres, ¿sí? Cómo fue su historia, qué le pasó, cómo fue el vínculo con su propia madre, con su propio padre. Entonces ahí sino transmisión transgeneracional de situaciones no elaboradas o de traumas no elaborados de la historia, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra mirada para poder ayudar a todos los que nos estén escuchando, no solo al niño o a la joven que padece anorexia, ¿sí? Sino al entorno. ¿Mm? Al entorno, al medio ambiente, a la Ujú. madre, al padre, a la abuela, al abuelo, al tío, ¿no? Ujú. Eh, yo ahorita tengo un recuerdo muy grabado de cuando mi abuela materna, eh, me acuerdo que me encantaba, era una gran cocinera, mi abuela, Mm. y siempre tenemos como una abuela, una tía, un algo que cocina excelente, ¿no? Bueno, pues ella era esta, ¿no? Y ahorita fíjate que me llevaste a recordar también cómo ella me consentía, ¿no? Mm. Haciéndome un arroz con leche que era así como la fascinación que me daba, ¿no? Mm. Y me hacía un platón para mí sola, ¿no? O sea, yo llegaba a su casa y me decía, ya te tengo tu bowl para ti sola, era Mm. enorme, ¿no? O sea, pero bueno, me duraba muchos días y yo lo podía saborear y pues eso era como la libertad de poder alimentarme, ¿no? Porque era alimentarme del cariño de mi abuela, porque también la comida es cariño, es amor, ¿no? Es
es nutrición. Lo que pasa que mira vos, ¿no? Esta abuela que te daba el arroz con leche que a vos te gustaba. Esa es una abuela que registra lo que a la niña le gusta, no lo que a ella le gusta, ¿sí? Y pensaba en la canción, ¿no? Arroz con leche me quiero casar, ¿sí? Con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar y que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Que abrir la puerta es la entrada en la cultura, es salir de la endogamia a la exogamia, ¿sí? Es salir al mundo, pero solo a partir de que alguien me dio eso que yo necesito. Una vez que tengo eso que necesito, necesidad, no deseo ni demanda, voy a poder abrir la puerta para salir a jugar. Si no, me quedo encapsulado, esperando inconscientemente aquello que nunca me dieron, que es una mirada de amor profunda. Una mirada de amor profunda registrar a ese otro como otro, no como una prolongación de mí mismo. ¿Mm? Y Y tu que, abuela te abrió la puerta para ir a jugar. y ¿Puede que, ser? y que eso no, que si no es la madre puede ser la abuela, Totalmente, claro que ¿verdad? sí, claro. Ujú. Siempre hay un otro auxiliador, esto es lo que yo digo, la función del auxilio ajeno, ¿sí? Hay un otro auxiliador que va a ser el que me permita salir de esa simbiosis o de ese desamparo. ¿Mm? Así es. Ah, qué bonito. Oye, se me había olvidado esa canción. Sí, hermosa. Arroz con leche, me quiero casar con él. Con Hasta una ahí. serenita de San Nicolás. Ah, fíjate, sí, 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 sí. Aquí se cantaba, pero hoy tú te la sabes re bien. Me ¿Qué gustaba viste? mucho esa canción. Ah, mira, mira qué curioso cómo nos conectamos ahorita con la canción del arroz con leche. Tal cual. Qué bonito. Y, y, em, y bueno, pues es que hay tanto de qué hablar, ¿no? Tía, o sea, son tantos los temas de los que hay que hablar para que la gente conozca, se reconozca, se entienda, escuche, comprenda, se desconcierte y por la misma desconcierto busque, ¿no? Le dé curiosidad, o sea, pues todo esto es la función, esta es la función, ¿no? De crear esto para que podamos llegar a estas personas que Ujú, pues ojalá les haga clic, ¿no? ujú, Tengan un insight, como decimos en psicoanálisis, ¿no? O ujú. sea, una idea. Tal Ah, cual. me cayó el 20, ¿no? Ujú. ¿No? Este, ¿Qué más quieres para ir cerrando? Decir, tía. No, tal vez para cerrar se me viene alguna frase de Winnicott, ¿sí? Porque todo esto de la imagen tiene que ver con la imagen, con la mirada, con ese otro que me mira, que me unifica, que me construye, que me diviniza, ¿sí? Y una de las cosas que digo, bueno, es que el objetivo del psicoanálisis tiene que ser que cuando el paciente mire a través del espejo, no encuentre solo un espejo o una imagen distorsionada de su ser, sino que logre encontrarse a sí mismo. ¿Mm? Es como tu paciente, ¿no? Qué maravilla que te escribe y te dice, es que ya puedo comer lo que no comía. O sea, qué Ujú, maravilla. O sea, es delicioso. Esta paciente que te digo que se fue, es viajera, es sumamente viajera ahorita. Sigue soltera, pero es bien viajera. Eh, sí, me decía, ya puedo comerme mi pie, ya puedo comer. Y fíjate, como dices, esta familia sí pudo trabajar y colaborar, ¿no? Iba la mamá, iba el papá, también tenía un hermano, o sea, sí, también accedió a ir, o sea,
sí se puede, sí se Claro. puede trabajar, sí hay maneras de elaborar. Y esto que dices es muy padre, ¿no? También muy bonito que no la tenemos fácil, ¿no? Como decía Ferenczi, este, el psicoanálisis es una gran carga de dolor del que hay que hacerse cargo, ¿no? Seguro. Y que como analistas, pues pues sí la tenemos, ¿no? O sea, pues sí, les, les despertamos todo aquello que necesitan elaborar y pues también nos dan la famosa contratransferencia, la transferencia negativa, ¿no? O sea, te Claro. pega, ¿no? Para ver si reaccionas. Sí, que ahí está el odio en la contratransferencia de Winnicott también, que es un texto hermoso de Winnicott, que es el odio en la contratransferencia, ¿sí? Que con estos pacientes aparece mucho, ¿sí? Por eso uno termina a veces con dolor, uno siente el dolor del paciente. ¿Sí? Y esto que dices, ¿no? Mandarles de repente aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Cuándo te veo? ¿No? De vez en vez, para que se acuerden que hay alguien que Que ahí los está. y alguien que los piensa, ¿sí? Así como esa madre que pensó en ese niño y lo deseó y pensó en el nombre antes que el niño nazca, ¿sí? Que no siempre es así, pero eso también hace efecto en el cuerpo y en el psiquismo, ¿sí? Entonces poder pensarlos, ojo, porque el que nos escucha va a pensar, tiene que ser auténtico, dice Ferenczi, no tiene que ser ficticio del terapeuta, sale del alma. A mí me sale del alma y a veces se me viene un paciente y digo, uy, lo voy a llamar. Porque se me viene a mi cabeza y lo pienso, no sé cómo, qué me pasa que lo pienso, entonces lo llamo. Y por ahí en ese momento estaba pensando en mí o estaba necesitando algo. ¿Sí? Esto es el reverie materno, es la intuición, ¿sí? Es poder ensoñar al paciente, como dice Bion. Así es. Y ahí, pues, es otra mirada. Te termino con esta frase, si querés, que es la frase que me escribe esta paciente en el testimonio. Y un día la oruga se convirtió en mariposa y se sintió bien, porque las mariposas vuelan y la libertad es belleza. Y yo digo que ahí el psicoanálisis apunta a la libertad del ser, una libertad que no es libertinaje, sino que es ética y responsable, porque nos permite reconectarnos con nosotros mismos y con el otro. Es la libertad del ser. Así es. O sea, que como lo pusiste, ¿no? Una respuesta del ideal o una pregunta para el ser. Una pregunta por el ser. Llegan con esta necesidad del ideal, ¿no? Y se encuentran con la respuesta del ser. Estas pacientes que se pueden quedar, ¿no? Que se quedan, que pueden, que tienen las fortalezas para poderlo hacer, aunque estén muy débiles, pero tienen su fortaleza que los permite abordar todos esos conflictos difíciles, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Sí. Bueno, María, Bueno, ay, pues qué un linda. montón estuvimos. ¿Eh? Estuvimos un montón de tiempo. Ah, sí, pues sí, una hora, o más de una Hora hora, y ¿verdad? media, hora y media estuvimos. Ah, ¿en serio? Sí, un montón. Se me pierde la hora, ¿eh? Me pierdo. Este, Bueno, igual hermoso, hermoso. sí, hermoso, hermoso. Bueno, pues María, muchísimas gracias y pues ya sabes, estamos para la próxima, ¿no? Tal cual. Eh, tú ya vemos de qué podemos seguir hablando, de qué podemos seguir compartiendo.
Y bueno, pues querido público, ya saben que estamos en Creativarte-bajo en YouTube. Te voy a pedir 3 favores. Que, digo, si se puede, ¿verdad? Que le hagas a la manita que te guste, que te suscribas y si te gusta, que lo compartas. O sea, y así ayudas que esto vaya creciendo y vaya llegando a más gente, más gente, más gente. Entonces, nuestro trabajo pues va a ser muy redituado con el hecho de que conozcan lo que como analistas podemos tener y cada una comparte, ¿no? En este caso María, con su trayectoria y sus estudios, y su trabajo y su sensibilidad, ¿no? Que tiene, pues lo hace sentirse a uno muy cómodo. Y bueno, pues muchísimas gracias María. No te me vayas, nada más dejo de grabar y gracias público de Argentina, México y de donde nos escuchen. Bye bye. Bye bye. Chau, Bye. chau. Bye.